desde todo punto de vista, ¿no? No solamente por el hecho de creer, sino que hemos experimentado esta nueva vida y estamos experimentando y transcurriendo nuestra vida en el desarrollo que tenemos que tener como hijos de Dios. Es interesante, mientras buscaba sobre esto, miraba el libro de Mateo, es un libro que está dirigido principalmente a los judíos. Tiene 5 divisiones muy importantes o muy marcadas. Una de ellas hace referencia al comienzo de la vida en Cristo, de la vida en Dios, pero tomando como punto iniciático la vida del cristiano. Algunos historiadores dicen que estas 5 partes tienen una correlación con los primeros 5 libros de Moisés, del profeta Moisés, donde también, si nosotros recordamos un poquito, en Génesis tenemos el principio del hombre y su relación con Dios, y el principio de todas las cosas. Bueno, para el Nuevo Testamento, Mateo, este libro, nos marca en esta primer parte cómo debe ser la vida del cristiano. Y tomé una nota que en realidad la voy a leer desde acá. Dice, la primera parte contiene el Sermón del Monte, que ahora lo vamos a leer, en el cual Jesús describe cómo debe vivir la gente bajo el reino de Dios. Y vamos a ver cómo debería ser la vida de nosotros o nuestras vidas en Dios. Capítulo 5, si me acompaña, de Mateo, vamos a leer a partir del verso 1. Le digo que vamos a leer bastante, gracias a Dios. Es mejor que podamos leer las Escrituras. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y justo después, una vez que el Señor Jesucristo enuncia todas aquellas bienaventuranzas que son para nosotros, es curioso ver cómo vamos a hacer, a qué apunta el Señor Jesucristo, porque dice, todos aquellos que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y no es cosa menor, ¿no? Es una lista donde vemos absolutamente cómo Dios
dar respuesta solamente a los que pasan por estas situaciones de dificultad, que no van a ser otras personas que es su pueblo, que es su iglesia, que vamos a ser consolados en los momentos difíciles, que nos van a perseguir seguramente, que vamos a pasar momentos de angustias, pero siempre Dios va a estar y va a traer respuesta. Y aun cuando pasemos momentos difíciles, el Señor estará asistiéndonos, aun cuando injustamente lo hagan. Y si ustedes bajan un poquito, dicen, los creyentes son sal y luz. Y el Señor aquí comienza a definir lo que somos. A veces nos preguntamos qué es lo que somos. Y el Señor esboza lo que somos en esta sociedad o la función que cumplimos en esta sociedad. Vosotros, dice el verso 13, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si bien todos sabemos que la sal es un elemento que utilizamos para darle sabor a las comidas, pero antiguamente la sal tenía otras utilidades. Una de ellas es que hace que las cosas perduren, que permanezcan, que las cosas no se pudran. ¿Y por qué la iglesia y por qué los hijos de Dios tienen que ser sal? ¿Y por qué todos vemos que en esta sociedad y en este tiempo cómo todo se está descomponiendo, se está como pudriendo a nuestro alrededor? Pero acá hay algo que dice el Señor Jesucristo en esta definición de sal, que dice que vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿qué pasa con esta sal si no cumple su función? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Una vez que esta sal no cumple su función, es echada afuera, es pisoteada, no sirve para nada. Si sus hijos no cumplen la función de ser sal, no sirven para nada. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. No solamente somos sal, sino que somos luz. Y en una sociedad oscura, donde vemos tinieblas, solamente quienes son la guía, la luz, el faro de referencia, sino la iglesia, los hijos de Dios. Y no está bueno que esta luz esté tapada. ¿Y qué es lo que puede tapar esta luz? Y bueno, todas aquellas cosas que hacemos a veces y no permiten que esta luz resplandezca como tiene que resplandecer. No es bueno que la luz esté tapada. La luz tiene que estar para ser guía. Y es esta la identificación que el Señor nos da. Somos sal para que perduren las cosas. Las sociedades finalmente no se echan a perder porque está la iglesia, porque están sus hijos. Y uno dice a veces, ay, ¿qué función cumplo? No tengo actividades en la iglesia, quisiera hacer cosas. Bueno, sos sal y somos luz. Y cumplimos la función más extraordinaria que Dios
ha dado sobre la tierra a cualquier ser humano. Ser su iglesia y cumplir esta función de hacer que las cosas no se echen a perder. De sostener el testimonio de Jesucristo. De brillar donde hay oscuridad. Y aún en las bienaventuranzas vemos que aún bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, cuando le digan cosas, cuando nos traten como ciudadanos de segunda, cuando nos critiquen, cuando nos miren con desprecio. Mintiendo. Gozaos y alegraos. Aleluya. Miren el mandato que nos da el Señor. Gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Es esto o es esta la vida del cristiano? Pero la garantía que tenemos es que vamos a tener a Jesús con nosotros siempre. Yo quisiera marcar algunos puntos que son muy importantes para poder ser sal y luz en este mundo. Que también el apóstol Pablo, a través de sus cartas a la iglesia, ha hecho énfasis. Y quisiera parar en cada uno de estos puntos que he marcado. Para ser sal y para ser luz, si usted me acompaña a Romanos 12:1. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder ser luz y para poder ser sal, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que no debemos conformarnos a este siglo, ni a la formación que nos da este mundo, ni a las costumbres, ni a la idiosincrasia, ni a la ideología, ni a la cultura de este mundo. Sino transformaos, y acá Pablo utiliza un término griego que se llama metamorfosis, que es la transformación. Cuando se transforma, por ejemplo, un gusano, que de repente se transforma en una mariposa, es este tipo de transformación la que tenemos que hacer, y esto no es una transformación que simplemente pasa por el exterior de las personas, sino desde el interior de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, que viene por la fe en Cristo Jesús, y en donde es transformada nuestra mente por la fe en Cristo. No solo es transformado por lo que sé, no solo, es necesario también saber, es necesario conocer a Cristo, es necesario conocer las Escrituras, pero es más necesario creer. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este mundo, yo le decía hoy al principio, de tanta confusión, de tantas ideologías, y ahora también que las leyes están
en bogas, algunas que nos permiten abortar, algunas que nos permiten, ahora están por aprobar. En Argentina ya entró, estaba escuchando al Ángel los otros días, entró a una de las cámaras la eutanasia. Eutanasia significa buena muerte o muerte asistida. Para la gente grande, ¿no? ¿Se recuerdan que había hablado en una oportunidad de la degradación que produjo Sodoma y Gomorra? No era producto de simplemente de que de repente se pervirtieron todos. Es un proceso donde se baja el nivel moral cada vez más bajo, más bajo, y de repente el Señor dice, las vi y las quité directamente. Hoy tenemos leyes que van en contra de lo que establece las Escrituras. Y como hijos de Dios, nos dice la palabra del Señor, siempre tan actual, que no debemos conformarnos a este siglo. Por más que las leyes me digan, Señor, usted lo puede hacer y usted tiene derechos, porque hasta vienen, todas estas cosas vienen en forma de derecho para que caigan bien, para que no choquen. No importa que estés matando a alguien, lo importante es que vienen en forma de derecho. Y hasta en algunos países, como en Canadá, están aplicando la eutanasia a gente pobre. Esto no lo estoy inventando, puede buscarlo en YouTube, puede mirar. Le están ofreciendo una buena muerte a aquellos que no tienen una salida económica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que tenemos! Yo sí le digo al Señor, los otros días estaba caminando, camino mucho, estaba caminando y decía, Señor, qué privilegio haberte conocido, qué privilegio estar donde estoy. Porque puedo conocerte y puedo saber, no estoy perdido ni estoy desorientado. La iglesia del Señor siempre está avisada, hermano. No estamos desorientados. No estamos desesperados sabiendo a dónde o a qué gurú tener que escuchar. Tenemos la palabra de Dios. Y tenemos una guía para poder responder a este tiempo con vida en Dios. Porque la iglesia no va ni detrás de las costumbres de este mundo, ni del desenfreno de este mundo, ni vamos detrás de las cosas, porque no somos lo que tenemos, porque no hacemos lo que el mundo hace, ni corremos detrás del desenfreno en el cual va este mundo. La iglesia del Señor va solamente mirando a Jesús y escuchando su voz. Otro punto. ¿Qué hacemos para saber lo que tenemos que hacer? ¿A dónde vamos a ver? ¿Dónde vamos a mirar? ¿Qué vamos a utilizar como nuestra guía? Segunda de Timoteo 3:12, si usted me acompaña. Y habla de los tiempos peligrosos en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Pablo, creo que esta era una de las últimas cartas de Pablo, se estaba despidiendo y estaba dejando toda su experiencia y la revelación de Dios a Timoteo. Y una de las cosas que le dice
Vamos a leer del verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si en alguna oportunidad alguien nos dijo que si seguir al Señor Jesucristo era de color de rosas, es una gran mentira. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Lo dice la palabra, no es algo que tenga ganas de decir desde acá. Si uno va al trabajo, va en los lugares donde tenemos que ir, sabemos que por ser cristianos, parece que todo cae mal lo que hacemos y lo que decimos a veces. Y alguno que se convierte a Cristo es criticado. Y alguno por entrar en la casa bíblica es criticado también. ¿Qué vas a perder tiempo ahí en ese lugar? ¿No es cierto? Es imposible que la carne entienda lo espiritual. Es imposible, no se puede. Pero padecerá persecución. Esto es así. Va a ser así. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras, has tenido en quién mirar un ejemplo. Por eso a veces hacemos referencia a esto. Timoteo tuvo un gran ejemplo, lo fue Pablo. Pero hay mucha gente, nuestros hijos, a quienes conocemos, necesitan ejemplos. Necesitan ejemplos. Y podemos decir nosotros, ¿sabes de quién has aprendido? Como decía Pablo, mírame a mí, haz lo que yo hago. Amá al Señor como yo. Pablo se ponía a la altura de las expectativas de Cristo, por amor a la iglesia. Aleluya. ¿Nos da el talante para decir algo así? Nos tiene que dar, por amor a la iglesia. No podemos pretender algo menor a esto. El Señor está con nosotros. Tenemos que dejar ejemplo. Y no empiece por cualquiera. No, Señor, empezá por mí. Yo quiero hacer. Empezá por mí, no empieces por otro. No empieces por mi hermano, empezá por mí. Si Pablo hubiese pensado esto, hubiese dicho, no, pero Timoteo, hacete vos cargo. No. Pablo le decía a Timoteo, mírame, has tenido buen ejemplo. No solamente el ejemplo de Pablo, ha tenido una abuela y una madre, de los cuales Timoteo pudo imitar su fe. No era solo Pablo. Hubo un trabajo de chico. Y yo siempre digo y recalco y realmente me emociona los niños, porque yo soy producto de una escuela dominical. Cuando era chiquito, yo recuerdo mis primeras experiencias en la iglesia fueron en una escuela dominical. Y nunca me aparté, ni me voy a apartar. Porque hubo maestros y hubo señoritas que se ocuparon de mí, que me amaron, que sentí el amor de la iglesia como nunca. ¿A dónde? En el único lugar donde vamos a sentir el amor verdadero y real, va a ser en el lugar donde está Cristo, en la iglesia. Aleluya. Qué trabajo lo de los maestros. Yo los admiro tremendamente porque hay que saber trabajar con los niños.
Yo tengo muy lindas experiencias con los chicos. Recuerdo uno, y voy a tomar un tiempito para contar, uno le contaba a los chicos y me emociona cada vez que me acuerdo. Iván se llama el chico, lo vi un oso grandote, me dice, Fernando, me dice, le digo, yo lo miré, cuando lo miré no lo conocí, claro, ya es un hombre grande, con barba. Me dice, ¿te acordás de mí? Perdóname, le digo, disculpame, pero no sé quién soy. Yo soy Iván. Cuando yo me acuerdo y lo veo, claro, tengo que reducirlo, porque era una cosa enorme, reducir todo su cuerpo. Era un pequeñín de ojos celestes y me acuerdo que me dijo, ese oso grandote que estaba ahí al lado mío, me dice, ¿sabes cómo me divertía yo en tus clases? Me gustaba mucho ir a tus clases. Dijo eso y se fue. Y yo no sé ni cómo daba las clases. No lo sé. Y creo que mal porque no sabía hacerlo. Pero yo la veo a mi esposa, la veo a las señoritas, a Carla, no me quiero olvidar. ¿Tu esposa cómo es? Florencia. Las veo con esa dedicación enseñando a las maestras. Chicos, es un privilegio. Lo que le estamos dando a nuestros niños, le estamos dando guía, le estamos dando amor. Ellos jamás se van a olvidar de eso. Qué tremendo lo que el Señor nos ha dado. Yo le doy gloria a Dios por la iglesia. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Aleluya! Hermanos, si queremos ser sal y luz en esta tierra, nuestra base fundamental tiene que ser la palabra de Dios. Y yo le decía recién, ante tanto evangelio aguado, donde cualquiera parece que se sube a un púlpito y parece tener autoridad, hermanos, la palabra. Hay un ejemplo que es extraordinario. En Hechos 17:10. Que lo tomé. Hechos 17:10 habla de los hermanos de Berea. Y era Pablo el que estaba predicando, y era Pablo el que estaba delante de ellos. Pero fíjense lo que dicen las Escrituras. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a las sinagogas de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si éstas eran así. Aleluya. Para ver si la palabra que Pablo estaba hablando era así tal cual como lo estaba diciendo. ¿Por qué eran más nobles? Por lo que hacían. No porque le dijeron sí, Pablo, a todo lo que él decía. No. Eran más nobles porque escudriñaban las Escrituras y se enteraban que esto que le estaba diciendo Pablo era verdad. Las Escrituras tienen que ser la rectora de nuestra vida. Todo lo que escuchemos tiene que ser pasado por el tamiz de la palabra de Dios, sea quien fuere, hermanos. Aleluya. Punto 3.
Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de ser luz y de sal sobre esta tierra, vamos a leer Efesios 4. Efesios 4, del 22. Habla de un nuevo hombre, de esta parte. 4:22. Dice la palabra del Señor, vamos a empezar del 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestra vida? Tiene que haber un cambio verdadero, un cambio real. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que amar y anhelar cada día vestirnos de santidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo dice estas palabras y luego, para que no quede duda a nadie a qué se refiere, dice algo en el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Si mentías, no lo hagas más. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, el que robe, no lo haga. ¿Cómo vamos a ser luz y sal de la tierra si una vez que hemos recibido al Señor Jesucristo y Él nos hace partícipe de toda esa herencia, vamos a seguir repitiendo las mismas cosas de las cuales el Señor un día nos ha hecho libres, definitivamente? ¿O acaso el sacrificio de Cristo Jesús fue insuficiente? Sea todo hombre mentiroso, mas Dios siempre veraz. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Malas palabras, malas expresiones, que culturalmente parece ser que para ser copados tenemos que decir alguna barbaridad. Y a veces, pero esto no es tan malo. Pero sí es malo. Somos sal y luz de la tierra. No deberíamos expresarnos muchas veces de la manera que nos expresamos. Vos me podés decir, sí, pero hay cosas peores. Sí, hay cosas peores. Pero si queremos ser sal y luz de la tierra, tenemos que aprender a expresarnos bien. Porque eso bendice. No importa que te critiquen. Eso bendice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No sabemos enfrente de quién estamos y a veces quién nos oye. No sabemos quién nos está escuchando. Cualquiera puede escuchar. Bueno, tengamos cuidado. Y no es que tengamos cuidado. Cuando veamos que nuestro corazón no está acorde a lo que el Señor quiere, y bueno, no abramos la boca, humillémonos delante de su presencia y busquemos su presencia.
para que los oyentes también puedan ser bendecidos por lo que decimos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Los otros días el pastor comentaba, cuando predicó en el campo, decía, no seamos malos. ¿Recuerdan la predicación? No seamos malos. Toda malicia. ¿Y acá somos nosotros los que tenemos que echar mano de estas cuestiones? A veces venimos y oramos, Señor, sácame esto, sácame lo otro. ¿Y qué haces con respecto a eso? ¿Qué hacemos? No digo, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos a la cruz cada día para ver la victoria de Cristo, para darle lugar al Señor que ocupe ese lugar y nosotros morir y menguar y el Señor crecer en nuestros corazones? Enojo. A mí me cuesta un poco el enojo. Siempre por ahí estoy enojado y digo, Señor, ayúdame, no quiero. Y a veces me amargo por cualquier cosa. Los otros días dejé de escuchar a Colón porque me amargaba. Me amargaba y le digo, no voy a escuchar más porque me pongo mal. Cada vez que Colón perdía, y para cómo venía perdiendo, y no sé cómo salió, porque no miré ni el resultado. Pero vi el cosito y si perdió, no, le aseguro que no lo escucho más. Pero me amarga y me saca la paz que necesito para darle valor a aquellas cosas que realmente lo tienen. Los otros días estaba con mi nieto. Estaba jugando, él estaba jugando y yo salgo a caminar. Entonces él viene y me dice, abuelo, bueno, me da unos besos y demás. Y hay una cosa que me hizo pensar muchísimo. Me dice, abuelo, mirá la luna. Y era más o menos las 7 de la tarde. Y estaba la luna ahí y yo dije, qué extraordinario, ¿eh? Los niños pueden tener esa simpleza y esa sencillez para asombrarse ante cosas. Creo que me di cuenta que había perdido la capacidad de asombrarme de estas cosas y que son necesarias retomar. Y que los otros días estaba caminando y decía, me miré al cielo como levantando las manos y dejaba que mis pulmones se llenen de aire y decía, Señor, gracias, porque había dejado de dar gracias por estas cosas, por tener vida, por tener salud, por ver la gloria de Dios, por ver su creación, por admirarla. Porque todo esto nos habla de que hay un Dios poderoso y que hay cosas que debemos valorar y que por el trajín de la vida muchas veces no lo hacemos. Y que es necesario que glorifiquemos a Dios también en esto. Señor, gracias. Gracias por la salud que me das. Gracias por la iglesia. Gracias porque puedo respirar. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por lo que puedo hacer. Bueno, acá ya estoy entrando en crisis. Gracias por mi esposa. Gracias por el matrimonio que me has dado. Gracias, Señor, por la fidelidad. Gracias, Señor, por todo lo que me das, porque en todo has sido fiel. Aleluya. En todo el Señor ha sido fiel. Nunca nos ha faltado nada. Y recién leía esta parte, que el que mienta
el que mentía ya no lo haga más, el que roba no robe más. Hay un ejemplo que anoté en el libro de Lucas 19 del 1 al 10, lo voy a parafrasear. Es el caso de Zaqueo, que el Señor visita su casa y trae salvación y un arrepentimiento ahí en el momento. Se arrepintió, devolvió, hubo salvación y hubo alegría en su corazón, porque estaba Cristo. Y hermano, cada vez que nos encontramos con el Señor, pasan estas cosas. Ya no queremos volver a pecar. ¿Nos encontramos con el Señor? Nos encontramos con ese Señor, con ese Dios de Zaqueo, que ni bien lo vio, ni el Señor ni siquiera lo señaló. Él ya sabía qué era lo que tenía que cambiar. No es su presencia solamente la que produce en el corazón de aquellos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo lo que tiene que pasar necesariamente. ¿Falló la cruz? ¿Qué pasa con nuestra fe? Que todavía muchas veces estamos lidiando con las mismas cosas de las que el Señor Jesucristo un día nos hizo libres. Aleluya. No sé si me estoy extendiendo demasiado. Quiero ir a un punto más. Juan 13, del 33 al 35. Voy a ir un poquito más rápido. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero el verso 34 dice, un mandamiento nuevo os digo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Aleluya. Si queremos ser luz y queremos ser sal de la tierra, debemos amarnos. No con un amor fingido, No. No con la sonrisa que no dice nada, con un compromiso real. No fingido, sin fingimiento, con un amor sincero. ¿Y a los que son de la iglesia? Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Yo voy a leer las Escrituras. Mateo 5. Si usted me acompaña, voy a ir un poquito más rápido así. Mateo 5, del 38. Vamos a leer a partir del 38. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en una mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la copa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si queremos ser luz y sal en esta tierra, y nos hicieron daño y fueron injustos con nosotros, dice la palabra de Dios que tenemos que perdonarlos y amarlos y orar por ellos. ¡Wow! Hasta ahí llegó mi amor. ¿Cómo se ama al enemigo? Mire si el Señor no tiene que hacer una obra en nuestros corazones. Y se ve que yo no he perdonado cosas, pero los otros días hablaba con los chicos de Casa Bíblica. Y a lo mejor le pedí al Señor, Señor, si no, esto no está solucionado en mi corazón, obra en mi vida, porque quiero estar libre de todo tipo de cosas que quedó en mi corazón. Pero como me acuerdo todavía, digo, perdonar no es olvidar acaso. ¿Y por qué me acuerdo de esto? Le decía a los chicos, miren, con respecto a un trabajo, había un encargado que tenía en un trabajo, y por algún motivo me tenía algún tipo de celo. Y le dijo al dueño, que vivía en Rosario, le dijo, mirá, vos sabés que Fernando se quiere ir de la zapatería. Y yo no me quería ir de la zapatería. Y yo tenía las 2 nenas chicas. Un día, recibo el telegrama de despido y yo no entendía nada. Le digo, ¿qué pasó acá? ¿Se equivocó? No. Él no me quería decir nada, el encargado no me quería decir nada. Cuando viene este hombre de Rosario, me dice, no, si Gabriel me dijo que vos querías irte de la empresa. ¿Qué? No sabía nada. Yo tenía 2 hijas chicas. Hermano, estaba sin trabajo, no sabía qué hacer. Pero ¿sabe quién estuvo? La iglesia. Y no es que me dieron plata, oraron por mí. Y el Señor fue fiel. Y el Señor respondió a la oración. Y que el Señor lo bendiga a este muchacho. Y yo digo, a lo mejor quedó algo, todavía que me acuerdo de estas cosas. Pero ¿saben por qué les comento, hermanos? Porque en este mundo nos van a hacer maldades. En este mundo nos van a hacer maldades. No somos extraterrestres. Y tenemos que perdonar profundamente para poder estar en la presencia del Señor con el corazón que nuestro Dios se merece. Y en ese momento el Señor me ha dado la paz. Tenía mi esposa y gracias a Dios siempre fue mi sostén en todo momento, que traía paz en el momento de turbulencia y que me ayudó de una manera espiritual a salir de momentos tan difíciles como estos. Y hermanos, el Señor fue fiel. En ese momento era un mundo, pero cuando el Señor fue acomodando las cosas y el tiempo fue pasando, las cosas se fueron acomodando y nos dimos cuenta que todo era parte del propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Así que, hermano, yo quiero alentarte también, aprovecho este punto, para alentarte a que ores por tus enemigos, a que tomes victoria sobre estas cosas, a que no te dejes avasallar por lo que el enemigo parece que está logrando, sino que insistas en la presencia de Dios, porque el Señor va a estar siempre con nosotros, pero la iglesia es extraordinaria, hermanos. La iglesia y los hermanos van a estar siempre para apoyarnos y bendecir nuestras vidas.
Dos cosas quiero decir más. Somos luz y somos sal de la tierra cuando hemos conocido al Señor Jesucristo y queremos predicar el Evangelio. El Evangelio, cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos la presencia de Dios, enseguida queremos contarle a otro que hemos conocido algo extraordinario, porque lo es, y queremos predicar el Evangelio. Pablo, en Filipenses 1, a ver, voy a lo mejor extenderme 2 segundos más, porque este pasaje bíblico es hermoso. Filipenses 1, del 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Él estaba en una mazmorra, estaba por ser ejecutado. Pero Filipenses es el libro que más veces al cuadrado habla de gozo. Es increíble que una persona, que un ser humano en el momento más difícil de su vida, habla más veces del gozo que en cualquier otro momento o en cualquier otra carta de Pablo. En esta carta, él estaba a punto de ser ejecutado. Sin embargo, habla de gozo, del gozo de haber conocido al Señor Jesucristo. Y dice, y de paso estoy contento porque le pude predicar o pude hablarle a los pretorianos. Jamás en mi vida pensé que esto iba a pasar, pero ahora está pasando. Y además, algunos que querían ser como peso a mi vida porque dicen, bueno, ahora el Pablo está en la cárcel, pero ahora ellos se pusieron a predicar. Yo dije, en mí, yo le estoy parafraseando lo que dice la palabra, ¿no? Yo decía en mi corazón, bueno, menos mal, ¿cómo no me pasó esto antes para que ellos comiencen a predicar antes a Jesucristo? De cualquier manera, me gozo en el Señor, porque Cristo es anunciado. ¡Aleluya! Cristo es anunciado. Lejos de vanaglorias, lejos de orgullos, para ser luz y sal de la tierra. Tenemos que predicar el Evangelio, no por contienda. No por contienda. El Señor no quiere esto para nuestras vidas. Lo vamos a hacer por amor, porque hemos conocido a Cristo, como lo conoció Pablo. Porque ese Cristo de Pablo es el que está hoy acá. Y es el que quiere transformar nuestras vidas, el que quiere darle el verdadero sentido a cada una de nuestras vidas. Si nos volvemos a Cristo, vamos a encontrarle sentido a todo, significado a todas las cosas, aún en los momentos más difíciles. Una enfermedad, trabajo, lo que sea. El Señor es fiel. Y por último, quiero terminar. Para ser luz y sal de la tierra, tenemos que congregarnos, hermanos. Tenemos que congregarnos. Ya no es más los llaneros solitarios que salen por ahí, que no se congregan ni se sujetan a nadie. Tenemos que congregarnos. Hebreos 10, del 23 al 35, no lo voy a leer, pero habla claramente que no tenemos que hacer como aquellos que tienen por costumbre no congregarse. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos los ministerios y necesitamos ser exhortados. Lo dice acá la palabra. Necesitamos ser orientados, porque esto también es amor de Dios. ¿Usted sabía que esto es amor de Dios? Necesitamos que alguien se ocupe de nosotros y nos corrija, porque nos ama. Porque esto es amor de Dios también. Y quiero terminar con esto nada más. Somos luz y somos sal. ¿Qué más? Escuchaba a alguien
un cristiano que tuvo la posibilidad de hablar con reyes, de hablar con periodistas de todo el mundo, con gente muy importante. Decía, mire, yo he conocido mucha gente, pero no hay nada que supere, ser luz y sal de la tierra. Hermanos, tenemos un privilegio, y esto no es menor, Somos luz y somos sal de esta tierra. Las cosas hasta ahora perseveran porque hay algo acá que pertenece al Señor Jesucristo, que se llama iglesia, y que es la sal y que es la luz de este mundo. Y si vos sos luz en tu lugar y te miran a vos y te dicen cosas a vos, gozate, porque sos la única luz en la cual se están reflejando. Y cuando hay luz, ¿vieron? Cuando hay luz, ¿qué pasa cuando hay luz? Y se reflejan todas las imperfecciones también, ¿no? Cuando hay luz pasan estas cosas. Bueno, la luz del Señor no quiere simplemente focalizar aquello que está imperfecto, sino que quiere que nos volvamos a Él. Y el mundo necesita luz y que alguien les hable. Amén. Aleluya. Tú eres Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, así terminamos. Tú eres mi Rey. Tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Y sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Con tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Y sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Queremos ser como tú, Señor. Con tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque es lo que somos. Tú lo has dicho, somos la sal y la luz que hace que las cosas perduren, Señor, y que sean iluminadas en esta sociedad. No queremos ser de esa sal que se desvanece y que no tiene ningún valor. Somos la sal. Somos la luz, Señor, porque tú sostienes nuestras vidas, Señor. Porque tú, Señor, nos has dado esta función para que podamos cumplirla, Señor, por amor a tu nombre, para que podamos hacerlo llenos del poder del Espíritu Santo, con esta herencia tan grande que nos has dejado, Señor. Tu presencia, tu palabra, la iglesia. ¿Qué más necesitamos, Señor? Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Aún gracias por las dificultades,
porque aún en estas, Señor, podemos ver tu mano y aprender de ellas. Gracias, Señor, porque todo tiene un propósito en tus manos. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Todas. No hay nada, Señor. Pero en este tiempo queremos ser luz. Queremos predicar la palabra. Queremos, Señor, ocuparnos de aquellos, Señor, que se están perdiendo. Señor, queremos que conozcan, Señor, tu persona. Ayúdanos a transmitir el mensaje. Ayúdanos, Señor, a vivir en autoridad, en amor, Señor, entre nosotros, con un amor genuino, con un amor sincero, Padre Santo. A lo mejor no sabemos cómo, pero sabemos, Señor, que tenemos un Dios poderoso. Señor, que si te pedimos sabiduría, tú nos la vas a dar abundantemente, porque eres un Dios generoso. Señor, derrama el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Señor, para ser autoridad en nuestras casas, para ser ejemplos de aquellos que lo necesitan, de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor, de aquellos que están esperando mucho de nosotros, Padre. Queremos estar a la altura, Señor, como la abuela de Timoteo, como la madre, como Pablo, con ese amor de Padre, Señor, por aquellos que necesitarán algún día del consejo, Señor. Ayúdanos a vivir sabia y piadosamente en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz, Señor. Y es tremendo en nuestras vidas. Queremos que cada día sigas hablando en nuestros corazones. Nos encomendamos en tus manos.